Hola a todos, amigos radioelectrónicos. Os presento en esta ocasión un interesante circuito para todos aquellos radioaficionados que disfrutáis construyendo sus propios dispositivos. Se trata de un micrófono Electret preamplificado con limitador a diodos. Este pequeño aparatito te permitirá modular a fondo tu emisora sin llegar nunca a la sobremodulación, lo que daría lugar a diferentes problemas de interferencias en los canales adyacentes y a una merma del rendimiento de nuestro transmisor. Es cierto que la mayoría de equipos emisores del mercado ya incorporan un compresor de modulación que hace bien su trabajo. No obstante, estoy seguro que este pequeño montaje lo agradecerán aquellos que aún disfrutan experimentando con emisores creados completa y exclusivamente por ellos mismos, los cuales necesitan controlar su nivel de modulación. Además, incluso a los equipos comerciales no les vendrá nada mal una ayuda que pueda hacer el mencionado nivel de modulación más estable aún. El esquema eléctrico de este preamplificador lo puedes ver en la imagen. Prácticamente no tiene complicación alguna. Los componentes que usa son muy asequibles y por poco dinero tendremos la posibilidad de construir este dispositivo. Se utiliza una cápsula de micrófono de tipo Electret de 2 contactos, que son las más habituales. El preamplificador interno de esta cápsula se alimenta a través del divisor de tensión compuesto por las resistencias R1 y R2. Seguidamente nos encontramos una red RC compuesta por C1, R3 y C2. La función de la misma es evitar que la radiofrecuencia de nuestro equipo llegue a la entrada de nuestro previo, derivándola a masa. El condensador C3 evita que la tensión que alimenta el micrófono Electret llegue a la base del primer transistor, dejando pasar la señal de audio hacia el mismo. Nos encontramos ahora con el transistor T1, que es un BC550C, un tipo especial de bajo ruido, usado frecuentemente en los primeros pasos de los amplificadores de señales débiles. Dicho transistor está montado en configuración de colector común, también conocido como seguidor de emisor. Aunque esta configuración no tiene ganancia de tensión, su alta impedancia de entrada no amortigua en absoluto la señal que entrega el micrófono, aprovechándola así en toda su amplitud. Además, su baja impedancia de salida hace que su adaptación con la entrada de la siguiente etapa sea perfecta, permitiendo inyectar la señal a la base del segundo transistor de manera parecida a como lo haría una fuente de corriente ideal, prácticamente sin pérdida alguna. La polarización de base de T1 la conseguimos mediante el divisor de tensión formado por R4 y R5, de elevados valores óhmicos, para evitar reducir en lo posible su impedancia de entrada y, en vista del poco nivel de salida entregado por el micrófono, consiguiendo un punto de trabajo aceptable del transistor. La salida de T1 y por lo tanto de la señal de audio ha de poder regularse para controlar la posterior limitación de los picos de la señal, como veremos más adelante. Por esta razón, la resistencia de emisor es un potenciómetro cuyo cursor es el encargado de ajustar el nivel adecuado de señal y aplicarlo a la siguiente etapa. C4 es el clásico condensador de acoplo entre etapas, que permite el paso de la señal de audio, pero impide que la componente continua del emisor de T1 influya en la tensión de polarización de la base de T2 y viceversa. Este último transistor, T2, está montado en configuración de emisor común. Al igual que el primero, la polarización base-emisor se lleva a cabo mediante un divisor de tensión, en esta ocasión compuesto por las resistencias R6 y R7.
Para aumentar la estabilidad de esta etapa, se ha incorporado en el emisor un grupo RC compuesto por R9 y C5. La resistencia que carga el colector de T2 es la R8. La señal amplificada se extrae del propio colector de T2 a través de un grupo RC serie compuesto por R10 y C6. Este último condensador se encarga de que no pase a la salida la componente continua que incorpora la señal. La resistencia R10, los dos diodos 1N4148 en paralelo oposición y la resistencia R11 forman la red limitadora para la señal de audio. Gracias a esta red, y una vez ajustado el circuito, a su salida obtendremos una señal con una amplitud mucho más constante que la que apliquemos a su entrada. El potenciómetro P2 se utiliza para controlar la amplitud de la señal de salida y de esta manera poder ajustarla a las características del equipo al que conectemos el preamplificador para que no exista sobremodulación. Observa que la utilidad de este potenciómetro no es la misma que la del potenciómetro P1. Este último se usa para ajustar los picos de la señal, sus crestas, o sea, su amplitud máxima, de manera que dicha señal no esté excesivamente recortada por el efecto limitador de los diodos y su distorsión sea mínima. Una vez que hemos conseguido ajustar correctamente este parámetro, usaremos el potenciómetro P2 para conseguir la amplitud correcta a la salida del dispositivo, de manera que lo que obtengamos sea una señal de amplitud más constante que a la entrada y con la menor distorsión posible. El consumo de este dispositivo en reposo es inferior a los 0,5 mA, por lo que, aunque puede alimentarse directamente con una fuente de alimentación, una simple pila de 9 voltios puede durar muchos meses. El nivel de la señal a la salida puede alcanzar los 800 milivoltios pico a pico con una distorsión aceptable. Este nivel es más que suficiente para cualquier uso que se le dé al dispositivo. Por último, vamos a tratar de visualizar en nuestro simulador cómo trabaja el circuito. En la entrada inyectaremos una onda senoidal de 1 kHz y 20 mV de amplitud. Comenzaremos viendo la señal que obtenemos a la salida cuando el potenciómetro P1 lo posicionamos a un 10% de su recorrido. Vemos que la onda senoidal que obtenemos está prácticamente libre de distorsión por limitación y el nivel de salida es bastante bueno, de 300 milivoltios pico a pico. Aumentemos el recorrido de P1 hasta el 20%. Seguimos teniendo nuestra onda senoidal casi perfecta,
solo que su amplitud ha aumentado casi al doble. Ahora disponemos a la salida de un nivel de casi 600 milivoltios pico a pico. Parece que para que comience la limitación de los diodos tenemos que seguir aumentando el recorrido de P1. Probemos con el 30% a ver qué obtenemos. La señal es ahora de más de 700 milivoltios pico a pico. En esta ocasión el aumento no ha sido del doble como cabía esperar y además comienza a apreciarse un poco de aplanamiento en las crestas. Los diodos comienzan a hacer su trabajo, pero parece que aún podemos aumentar un poco el nivel de la señal sin estropearla demasiado. Coloquemos por tanto P1 a un 40% de su valor. Ahora la limitación se detecta claramente. La señal que visualizamos a la salida tiene sus crestas aplanadas por el efecto limitador de los diodos. Quizás este sea el punto adecuado de ajuste de P1, aunque lo mejor sería hacer una prueba real en la práctica y oír la calidad de nuestra modulación en un receptor que haga las veces de monitor. El punto exacto de ajuste de P1 dependerá del nivel entregado por el micrófono que usemos. Sin embargo, parece que dicho punto puede estar situado entre el 30 y el 40% de su posición. Para comprobar de manera palpable y fehaciente el efecto limitador de los diodos, aumentemos el recorrido de P1 al 100% y comprobemos la forma y el nivel de la señal a la salida. Vemos cómo la forma de onda senoidal original casi ha desaparecido y se ha convertido prácticamente en una señal rectangular con las crestas redondeadas. Aunque ahora el nivel de salida ha aumentado algo, ronda los 900 milivoltios, la señal ha perdido su forma senoidal y probablemente con este nivel de distorsión no sea conveniente usarla. El ajuste correcto final de los controles se conseguirá a base de experimentación. Sé que como buen radioaficionado te gusta experimentar. Por lo tanto, aquí tienes algo con lo que podrás disfrutar de tu pasión preferida. Hasta otro momento radioelectrónico.